Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial en donde vamos a desgranar todo sobre el caso del asesinato del profesor Carlos Lam. Analizaremos junto a ustedes los detalles de este lamentable hecho que en horas del mediodía informó en rueda de prensa el fiscal general de la República, Tarek William Saad. Carlos Lam fue asesinado por su esposa Maye Kumare en componenda con sus amantes Tito Viloria y Glenn Castellano. Mencionaba el fiscal que una red de corrupción se había construido en torno al familiar o a la familia del líder revolucionario. Su pareja planificó el secuestro, asesinato y desaparición del cuerpo al verse delatada y confrontada por Lam con la participación de uno de sus amantes, expresidiario de Tocorón y testigo clave. Contrató a 2 sicarios, uno de ellos convicto y confeso, para que lo ejecutaran en una finca en el estado Cojedes. Estos detalles y otros los estaremos analizando junto a ustedes en los próximos minutos. Pero de inmediato me dice el equipo de producción que hay actividad hasta ahora en el Palacio de Miraflores. Vamos a establecer un contacto muy cerca de aquí con Lady. Adelante. Vamos a regresar a nuestro tema inicial, que ha sido este caso, este abominable crimen contra Carlos Lam. Y también queremos recordar su vida, su trabajo revolucionario. Vamos a hacerlo a través del siguiente material audiovisual. Adelante. Carlos Lam Rodríguez nació en Upata, Estado Bolívar, el 3 de julio de 1946. Sociólogo de profesión y fundador del movimiento pedagógico universitario, además de educador popular, investigador, analista político, guerrillero, preso político, defensor de la agroecología, de los consejos de los trabajadores y de la justicia social. Quienes compartieron con él lo identificaban como un férreo luchador que con su palabra combatió el poder hegemónico y las injusticias sociales. Carlos Lam inició su militancia en la izquierda venezolana a partir de los 17 años y su recorrido por este sendero de luchas sociales durante la Cuarta República le trajo como consecuencia la prisión política, después de unirse a la lucha armada en los años 60, 70 y 80. En prisión se dedicó al estudio, investigación y producción de textos sobre temáticas sensibles para el movimiento revolucionario venezolano. Como educador popular estudió el pensamiento para la liberación y surgimiento de prácticas educativas liberadoras en el país. Lam fue fundador histórico de diversas organizaciones populares en las que sistematizó el método de investigación, educación, comunicación y organización, orientado a la acción revolucionaria. Con la llegada de la Revolución Bolivariana al poder, Carlos Lam incursiona en el Partido Socialista Unido de Venezuela, con un rol protagónico en la Comisión de Formación Política e Ideológica. El sociólogo reivindicó lo que llamó la herencia política de Chávez y terminó convirtiéndose en un vínculo del partido con diversos movimientos populares. Carlos Lam será recordado por sus luchas sociales y por ser siempre un referente del compromiso social, político y cultural de transformación en Venezuela. Honor y gloria a Carlos Lam. Tenía parte de la vida social, política, revolucionaria de Carlos Lam. Eso se hizo sentir a través de las diferentes redes sociales. El día de hoy, varios tweets, mensajes. Además es una etiqueta, si la puede poner, señor, la veo allí en la parte superior derecha. Justicia para Carlos Lam. Parte, bueno, de la etiqueta que utilizaron muchos usuarios a través de en las redes sociales para expresar su sentir y también el repudio a este grave crimen que cometió, como ya lo mencionaba al inicio del espacio, la esposa de Carlos Lam, Maye Kumare, con sus 2 amantes, Tito Viloria, y también lo hizo, sin duda, Glenn Castellano. Participaron en este abominable crimen que, bueno, impactó a la comunidad nacional e internacional y sobre todo a los periodistas
que nos van a acompañar y estuvieron ahí presentes en la rueda de prensa del fiscal general de la República, Tarek William Saad. Y vamos a revisar algunas impresiones y queremos comenzar con el hijo de Carlos Lam, Alex Lam, ha escrito lo siguiente: porque desde siempre mi papá será mi héroe. Mi padre murió de pie, según declara el sicario, sin ser complaciente a la corrupción. Mi héroe siempre nos enseñó tener moral y dignidad. Papá siempre será mi superhéroe de las caricaturas de Rius que me regalaba cuando niño. Sigue escribiendo en este hilo lo siguiente: mi madre, recién operada de cáncer, aún amando a Carlos Lam, separados hace años, hace hincapié en eso, me dice: tu papá merece justicia. Tú no crees en la divina, pero cuando la terrenal falla, es la que sigue. Tu papá siempre fue un héroe, un genio. Él merece respeto y lo tendrá de mi parte siempre. Sigue escribiendo en este hilo lo siguiente: le respondí: creo en el debido proceso, en las garantías que la Constitución y las leyes expresan. Un inocente es siempre inocente hasta que se pruebe lo contrario. Da rabia, dolor, no nos gusta eso, pero siempre deberá ser así. Mi héroe ya no está, pero morirá si lo olvidamos. Sigue el trino de mensajes diciendo lo siguiente: mi madre, mi hermana y yo tenemos una exigencia y una súplica. La exigencia es justicia, y ahí, bueno, deletrea la palabra. La súplica y un deber familiar, no olvidarse de quién fue Carlos Lam. Gracias por la solidaridad, eso jamás puede ser olvidado también. Entonces, bueno, parte de la impresión de quien lo leíamos diariamente a través de las redes sociales por estos 3 años. El fiscal decía hoy que era la tercera rueda de prensa que ofrecía sobre este caso, y el hijo de Carlos Lam, Alex Lam, colocaba distintos mensajes haciendo seguimiento a el caso de su padre y exigiendo, bueno, que apareciera. Hoy, lamentablemente, se ha enterado de este crimen. Pero al regreso de la pausa, vamos a hacerla, estará con nosotros Eligio Rojas, que es colega periodista de Últimas Noticias, y Madeleine García, también de Telesur. Vamos a la pausa y ya venimos con más de este programa especial. No se aparte. Bueno, continuamos con este programa especial. Como lo anunciaba antes de la pausa, nos acompañan dos queridos colegas, amigos de la casa también. Está con nosotros Madeleine García, periodista de Telesur, y también Eligio Rojas, de Últimas Noticias. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Aquí buenas noches. Impresionados todavía, ¿no? Es difícil decirle cómo están, porque me imagino que se impresionaron en el momento de estar allí en la rueda de prensa, cuando, bueno, se anunció luego de 2 años lo que había sucedido con el líder revolucionario Carlos Lam. Yo les preguntaría a ustedes, porque vamos a hacer un análisis, bueno, ahí de algunas pruebas, algunos hechos. Además hay una etiqueta, numeral justicia para Carlos Lam, se posiciona a esta hora. ¿Cómo califican ustedes este hecho que yo me pegaría también al discurso del fiscal? Es un abominable crimen. ¿Cómo lo califican ustedes y cómo lo sintieron allí, de conocer de primera mano en el lugar lo que sucedió con Carlos Lam? Bueno, al principio la desaparición el 8 de agosto pues conmocionó a muchas personas. Ahora lo que más me impresiona es que durante 2 años que se haya sostenido esta situación con los presuntos implicados es lo que más impresiona todavía, ¿no? Y es lo que le dio tiempo quizás a los investigadores de atar cabos para poder decir hoy, con pruebas en la mano o testimonios, lo que... Y que sean familiares, además. Lo que, presuntamente, ¿no? Lo que dijo el fiscal general en esta rueda de prensa. O sea, a través del testimonio de una de las personas detenidas, de estas relaciones extramatrimoniales, como dijo el propio fiscal general, pues ahí se ataron los cabos y se reveló todo, porque el testimonio que se pasó en los medios de comunicación y que fue publicado de 8 minutos, da cuenta, según ese testimonio, de cómo sucedían los hechos, que habían sido contratados por la esposa de Carlos Lam. Se pagó $8.000
por la contratación de 2 sicarios, 5.000 se le canceló a estas 2 personas y 3.000 quedó en manos de esta relación, de este señor, Glenn Castellano, que formaba parte de esta relación extramatrimonial y que fue él el encargado de, coordinar como el todo logístico. y ejecutar esta acción, ¿no? O sea, llevarlo desde el principio hasta el final. Y bueno, fue su testimonio el que dio todo. Y luego al final, el desenlace final, que es como lo asesinan. O sea, primero lo secuestran, ya todo el mundo sabía que Carlos Lanz no salía de su vivienda sin que se montara con alguien conocido, por ahí ya había un indicio, o sea, alguien que lo buscó fue alguien conocido para que él pudiera montarse, embarcarse en el carro. Luego la propia esposa en un programa, por ejemplo, dice, no sabemos por qué esa persona quien lo buscó, que está detrás, ¿no? Luego dice ese testimonio que lo secuestran en la mitad del camino, lo intersectan y es allí cuando lo amarran y lo amordazan y lo llevan hasta esta finca. Y es allí en esta finca en donde luego él llega, lo consigue amarrado, porque fue toda una simulación de hechos, según lo que contó el fiscal. Esta persona, Glenn Castellano, que fue el que hizo toda la logística, como dices tú, pues se fue luego al INSE, donde era directora la esposa de Carlos Lanz, para simular y despistar y decir, bueno, nosotros estábamos aquí. ¿Qué estaban haciendo ustedes en ese momento? Estábamos aquí en el INSE, ¿no? Y luego que despista, él termina una hora prudencial y se va a la finca, y en esa finca lo consiguen amordazado y después lo asesinan con 2 disparos, lo descuartizan y su cuerpo en pedazos se lo dan a los cochinos se lo comen para desaparecerlo, porque la orden era esa, y el último cochino que se comió a Carlos Lanz, lo mataron este diciembre. Eso lo dice Glenn Castellano. Entonces, cuando tú escuchas todo eso, que lo vuelves a escuchar, tú dices, ¿qué pasó? O sea, qué terrible es todo esto, y lo comentábamos con Eligio. Eligio, ¿cuál es tu apreciación además? Porque ella ha sido una mención. En este caso, lo que pudimos observar es que habían como muchas tramas y mentiras para despistar la investigación. Una de esas fue que no es que se había ido a su casa, sino que se regresó nuevamente a la finca La Fortaleza, en Cogede. Lo había hecho, él había dicho en primera instancia que fue nuevamente a Maracay o a su casa luego de salir del INSE, pero no fue así, sino la realidad es que, bueno, regresó a la Fortaleza. Él hace un cambio de carro y de ahí se va para allá. Bueno. Era el festiva, el Ford Fiesta ovalita de su esposa, no me equivoco. Eligio, ¿cómo ves tú? Bueno, buenas noches, saludos. Gracias por la invitación. Esta rueda de prensa de hoy del fiscal general me hace recordar mucho una rueda de prensa que ocurrió en noviembre del 2004, concretamente el 19 de noviembre, un día después que asesinan al fiscal Danilo Anderson. Todo este ambiente que teníamos los colegas hoy allá en el auditorio del Ministerio Público, donde compareció el fiscal general Tarek William Saá, me hizo recordar ese ambiente del 19 de noviembre del año 2004, un día después del asesinato del fiscal Danilo Anderson. Mucha conmoción, muchas preguntas, muchas interrogantes. El fiscal nos permitió a 3 periodistas hacer hoy unas interrogantes. El fiscal, por supuesto, invoca la reserva de las actas para omitir algunas cosas, sin embargo, promete que las investigaciones van a seguir. Él promete que las investigaciones van a seguir y especialmente un detalle que lo anoto por aquí, que son los delitos de legitimación de capitales. Él dice, la cadena de negocios ilícitos que estamos por averiguar. Que había detrás. Que había detrás. Y allí, digamos que el fiscal asoma el móvil o el presunto móvil, el posible móvil, lo que movió a esta persona, a este grupo de personas a cometer este delito, que son el miedo que esta persona tenía o la mirada que esta persona sentía de Carlos Lanz respecto a los hechos de corrupción o a los presuntos hechos de corrupción, vamos a hablarlo en términos jurídicos, que esta persona estaba cometiendo o en que esta persona estaba en cursa. Lo otro que llama la atención, el fiscal revive hoy una figura que los periodistas de sucesos habíamos olvidado, que es la figura de los pranes. Es la participación
de estos líderes negativos y especialmente de uno que está allí en el internado judicial de Aragua, ubicado en Tocorón, en la cárcel de Tocorón. El fiscal dice que esta persona recibió la mayor parte de los dólares destinados para cometer el asesinato contra Carlos Lang. Recibió $5.000 esta persona. Digamos, el coordinador, Glenn Castellano. De los dos sicarios, ¿no? Porque... Sí, el fiscal habla de 2 sicarios que son los autores materiales, los que dispararon. 5.000 los sicarios y 3.000 él, como... Exacto, pero no sabemos si esos 5.000 fueron destinados completamente a porque recuérdese que hay la figura del PRAN, el jefe de estos 2 sicarios, que son como delegados por este PRAN que está allí en el internado judicial de Aragua. Claro, Glenn Castellano lo que hace, según el relato del fiscal, es que coordina, como él estuvo preso porque tiene antecedentes penales, conoce a este PRAN le da ese dinero y se supone, según baja el dinero a estos 2 sicarios. Ahora, esto fue 3 meses antes de la captura y el asesinato de Carlos Lanz, porque esta persona lo contacta, la esposa de Carlos Lanz supuestamente le dice a Glenn Castellano que necesita 2 sicarios para matar a alguien, pero no le dice quién. Fíjese, vamos a recordar lo que sucedía, yo lo decía más temprano, lo que sucedía en horas del mediodía, de qué decían las últimas horas de Carlos Lang. ¿Qué pasó? Porque hay algo consecuente en estas 3 ruedas de prensa que se dieron, y es que nunca hubo un forcejeo en el momento de que se lo sacaran de su casa, porque se había ido con alguien que conocía. Entonces, vamos a escuchar este material, un sonido que narra estos últimos momentos de Carlos Lang. Adelante. Ese día, 8 de agosto del año 2020, el profesor Carlos Lanz salió de su vivienda a las 8:30 de la mañana. Allí, familiares lo pudieron observar, o pudieron estar informados, mejor dicho, porque no lo vieron. Quiero destacar que cuando él sale, ni su pareja ni su hijastra que conviven con él vieron cuando él salió. Simplemente lo dejaron durmiendo, su pareja, su esposa, y se retiró a hacer labores durante el día. A las 11:30 aproximadamente, su hijastra, la hijastra de Carlos Lanz, que vive en la misma casa, sale de su habitación y se percata que el profesor Carlos Lanz no estaba. A partir de ese momento no se supo más de él. Me detenía, además decía el fiscal que hay un vacío entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana. Y las 9:30 de la mañana. Me llama mucho la atención y me gustaría analizarlo con ustedes también. Es el tema, yo estuve escuchando, tuve la oportunidad a través de redes sociales, algunos portales digitales, sobre todo uno, revisar algunas cosas que decía Maggie Kumare sobre Carlos Lang. Y ellos trataron de decir que el culpable era el Estado. Decir además que era parte del Mossad, que se lo habían entregado a una potencia extranjera que había hecho todo para asesinar a Carlos Lang. ¿Cómo podemos analizar eso, Madeleine, en el ámbito de la política internacional? Porque tú además mencionabas lo de la CPI. Fíjate, decía, ¿cómo te enteraste de eso? Yo te preguntaría lo mismo. ¿Cómo sabes eso de la Corte Penal Internacional y por qué llevar esto Porque somos al ámbito periodistas internacional? Y los periodistas tenemos muchas fuentes. Tú eres periodista. Ajá. Entonces, ¿cómo tú analizas? El tema aquí es lo siguiente, fíjate, según ellos armaron toda una trama, ¿no?, alrededor de esta situación. Entre esos, bueno, qué iban a decir y cómo iban a montar todo, ¿no?, para que sea creíble. Entonces, por un lado, comenzaron a manejar el móvil político y a derramar la matriz de opinión que posiblemente pudo haber sido un móvil político porque Carlos Lanz, recordemos, fue exguerrillero, revolucionario, estuvo dentro del secuestro de un importante
Niehaus, un importante William Niehaus. sí, funcionario, directivo de la empresa Illinois, que estaba acá, y que eso era, bueno, un pase de factura que posiblemente haya sucedido y que por lo tanto lo hayan secuestrado o hayan hecho eso. Pero a los 74 años, en la pregunta que se hacía el fiscal, ¿no? A los 74 años. Pero vamos a escucharlo. Luego de tanto tiempo, ¿sí? Vamos a escucharlo. Si podemos colocar al equipo de producción, colocar este material y escuchar en detalle lo que él dijo sobre este tema, sobre este falso positivo. Adelante. Ellos dijeron y amenazaron, no públicamente, lo decían en privado, que el caso lo querían llevar a la... Imagínense, a la Corte Penal Internacional, ¿qué es eso? O sea, aquí todo el mundo ahora agarra de deporte, amenazar, apuntar al Estado venezolano, como tú señalas, de llevarlo a la Corte Penal Internacional. Efectivamente, estás informada, uno de los abogados del llamado Comité de Búsqueda, Carlos Lang, reunido con nuestros fiscales, dijo que ellos iban a hacer eso. Incluso amenazaba de manera fanfarrona que nos daban un plazo, si en tal tiempo no terminan de resolver el esclarecimiento de la desaparición de Carlos Lang, ellos iban a trasladarse a La Haya, Holanda. Bueno, imagínate, con gastos pagos, viáticos, ¿quién financiaría eso? No sé, para denunciar supuestamente el caso de Carlos Lang como una desaparición forzada atribuible al Estado. Obviamente, ¿cuál pudiera ser la razón? Agredir al Estado venezolano, sumarse de manera delictiva y criminal, simulando hechos punibles, señalando al Estado venezolano como violador de derechos humanos sin tener pruebas, porque nunca presentaron pruebas. Bueno, esto dijo el fiscal general de la República, pero también Glenn Castellano dijo lo siguiente sobre el falso positivo. Adelante. Ocurrió eso, después hicieron como una guerra o un falso positivo, haciendo ver que había sido el Mossad, la CIA, a través de una empresa de unos generales venezolanos de nombre Protocol, para que habían negociado a Carlos Lang, con el enemigo, o sea, con las potencias extranjeras, y era un pase de factura por el caso Niehaus. Pero resulta que no, pues eso fue una obra endógena. Bueno, así lo determina, una obra endógena, este crimen que han hecho contra Carlos Lang. Eligio, entonces, bueno, retomar ese análisis de cómo llevar esto a lo internacional. Lo ha tratado de hacer siempre la extrema derecha y, bueno, lo intentó hacer la esposa. Lo que pasa es que ahí hay que tomar en cuenta cuál fue el contexto en ese momento del año 2020. Eso fue en agosto, es decir, 3 meses después de la Operación Gedeón. Entonces estaba todo como muy revuelto, y una de las cosas que se ventilaron en ese momento de la Operación Gedeón era la muerte presuntamente, las investigaciones daban cuenta de inteligencia que iban a asesinar a líderes sociales, políticos. Entonces empezó como todo a vincularse y fue como la coartada quizás perfecta para poder nutrir esa matriz de opinión, ¿no? Y luego el tema del Estado, y luego que si no respondían, esto lo podían haber llevado a la Corte Penal Internacional. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro pasa por un proceso ante la Corte Penal Internacional por supuesta violación de derechos humanos y todo este cuento. Fíjate que el fiscal general en el inicio de su rueda de prensa dice que este fue un hecho muy preparado. Y la narración de los hechos que nos presenta el fiscal general hoy nos da a entender, o por la narración de los hechos nosotros podemos inferir que esto fue preparado por personas que estaban cuerdas, no personas que estaban locas, ni que estaban, qué sé yo, en una condición psiquiátrica, aunque él mencionó uno de los trastornos psiquiátricos, pero es una persona que planifica tanto la ejecución del crimen, el pago del crimen, cómo se va a realizar el crimen y cuáles son las respuestas que ellos le van a dar a la opinión pública, porque ellos saben que Carlos Lang es un personaje que es conocido en el mundo del chavismo y más allá del mundo del chavismo, entonces requerían una explicación y se armaron varios escenarios. Uno de esos escenarios es
el contexto internacional, llevar el caso a la Corte Penal Internacional, porque digamos que eso es lo que han apelado, eso es la salida a la que han apelado muchos sectores de la oposición. Y Ahora bien, ¿no tendrá la oposición su mano metida ahí? Digo yo, o de repente algún financiamiento internacional de Colombia, Eso de sería, Estados Unidos. eso sería especular. bueno, o sea, fíjate eso- que sí, exactamente. Yo estuve especular. leyendo algunos comentarios. El Una fiscal, matriz, no, pues. el fiscal no dice nada al respecto, y pese a que se le dio la oportunidad, porque la pregunta que le hizo Madeley era la oportunidad para que él dijera si había participación de algunos sectores de la oposición. No lo enfocó de esa manera. Sencillamente el fiscal dice, esta es una de las salidas de las puertas que toca la oposición, y en ese aspecto, fíjate que lo hemos comentado bastante, Madeley, el conocimiento de la realidad venezolana, o para conocer la realidad venezolana, tienes que estar presente aquí. Documentos, videos que se le lleven a esos organismos internacionales tendrían que validarlos aquí en el terreno, porque la realidad venezolana, lo digo porque siempre me llaman periodistas de Colombia, periodistas de Alemania, periodistas de cualquier parte del país, preguntando por tales o cuales detalles. Y ojo, a veces son colegas nuestros que están por allá, pero al perder el contacto con la realidad, al perder el contacto con el terreno, pierdes el contacto con algo muy importante que, digamos, nosotros los periodistas lo cultivamos, que es el análisis del entorno. Si tú no estás aquí viendo los hechos, si tú no acudes a una rueda de prensa y ves el ambiente que hay, no pudieras hacer un análisis. Entonces, llevar un caso como este, con todas las debilidades que, según lo hemos visto, según lo presentado por el fiscal, ante una instancia internacional, porque es la que está de moda, es la que se oye, es la que suena, es una cosa muy arriesgada. Pero ellos lo pensaron así, porque como dice el fiscal, en sus palabras, fue un hecho muy preparado y tuvieron la coartada perfecta para el crimen perfecto. El fiscal lo dice porque a continuación, en los minutos que le restaron de su comparecencia, desgranó uno a uno los indicios que señalan como presuntos responsables a estas 13 personas. Ahora, una de las cosas que le llamó poderosamente la atención al Ministerio Público es que hay una persona que vivía allí, que era su doméstica, 20 Que se fue a años. Zulia. 7 días antes se fue al estado Zulia. Y además de eso cambió de su residencia y todo el cuento. Entonces, lo primero que le dicen los fiscales que están allí, que son 6, que están dentro del equipo de investigación, dicen, hay algo aquí que está extraño, porque esta persona, viviendo 20 años allí, en plena pandemia, se va al estado Zulia, porque hay que ver bien que todo esto ocurre en ese contexto, además de la pandemia, donde había un acuartelamiento radical. Entonces, Sí, levanta sospecha. levantó sospecha y luego la buscan, y ella entonces comienza a declarar y revela que la relación entre Carlos Lanz y su esposa no era tan bonita como se pintaba, que ciertamente él era víctima, eso es otra de las cosas que reveló y que da como que sorprende, porque él era víctima entonces de violencia física por parte incluso de su esposa, y esto va sumando como a todo. Le comenta que ella tiene relaciones extramatrimoniales, y entonces es cuando dan con Glenn y con otra persona, Glenn Castellano, que fue el que está en la video y que fue el que dio el testimonio, y otra persona también de esta esposa. Entonces allí cuando comienzan a atar cabos y dan con También allá. quedan con el cabo de la persona que iba de manera regular a la finca, la Fortaleza, y dejó de ir. Exactamente, pero además de eso, bueno, otra de las cosas que dice el fiscal, lo que da peso también a esta investigación, es que él estuvo al frente de la investigación. O sea, él mismo preguntó, por ser un caso tan sensible, él mismo le preguntó a las personas detenidas todo, y Bueno, chateaba con ellos. y él además. empieza entonces a armar con su equipo y con los organismos de seguridad toda esta trama. O sea, Fíjate fue que- el propio fiscal. Sí, fíjate que cuando el fiscal general dice que él interrogó en varias ocasiones a muchos de los detenidos, me llamó la atención igualmente ese detalle, y cuando culmina la rueda de prensa voy a
a compartir con el público un breve diálogo que tuve con el fiscal. Cuando culmina la rueda de prensa, yo le pregunto a él que si Glenn Castellano fue el único que admitió los hechos o el único que reconoció su participación en el hecho, porque da la impresión de que los restantes 12 procesados no admitieron su participación en el hecho. Él me dijo, no me dijo nombres, pero sí me dijo, ojo, con esta información que fue recabada después de la rueda de prensa, él me dice que muchos otros admitieron los hechos. No me dio cifras, no me dio nombres, pero es un dato interesante porque cuando ya tú estás en un proceso judicial que el Ministerio Público te presenta indicios de tu presunta participación en un hecho punible, bueno, no te queda, digamos, otra alternativa si de verdad eres consciente y quieres colaborar con la justicia y quieres resolver ese problema, porque realmente ese es un problema que tienen estas 13 personas, un problema de vida, un problema ante la sociedad, un problema ante su familia. ¿Y cómo vas a resolver ese problema? Se apegó a la delación. Exacto. ¿Cómo vas a él lo resolvió parcialmente así, pero los otros, ¿cómo van a resolver ese problema? ¿Cómo le van a dar la cara a sus hijos? Bueno, y otra de las cosas importantes que también mencionó el fiscal fue las características, ¿no?, de la personalidad de la esposa de Carlos Lanz, ¿no? Una persona con varias, trastornos de personalidad, según lo que comentó, llamaron e incluyeron dentro del equipo hasta psicólogos, y bueno, y eso quedó allí, ¿no? Sí, bueno, además fue parte de la investigación, el fiscal hacía referencia. Mire, vamos a revisar algunos mensajes que tenemos con la etiqueta numeral justicia para Carlos Lanz. Si lo puede poner el equipo de producción, por favor, para leer algunos. Lo tenemos allí, pónganos. Dice lo siguiente, sí, fue su esposa que mató al profesor Carlos Lanz, la misma que dijo que el gobierno lo había desaparecido, era lo que les comentaba. Su plan macabro no le fue eterno. Estamos seguros que Maggi Kumare pagará juntos a sus cómplices este asesinato. Seguimos leyendo otras impresiones. Abraham Castillo dice, otro aspecto que se debe investigar es que si factores externos financiaron este hecho abominable. Debemos recordar que el profesor Carlos Lanz analizaba y elaboraba estudios como operaciones clandestinas de Estados Unidos y Venezuela, la coartada de la ayuda humanitaria, consiguen a una psicópata. Ya también lo mencionábamos. Seguimos adelante. Dice lo siguiente este tuit, qué dolor Carlos Lanz, seguiremos tu ejemplo, siempre de pie, nunca arrodillados, no te despedimos porque el compromiso de lucha siempre nos acompaña y tú eres eso, lucha y compromiso revolucionario. Nos quedan un par de mensajes más, felicitaciones a Tarek William Saad, buen trabajo, muy triste el crimen contra Carlos Lanz, así fue con la muerte de Robert Serra y Danilo Anderson, querían culpar al gobierno, mis condolencias a sus verdaderas amistades y familiares. Sí. Y uno último, que dice también por aquí, con el esclarecimiento de la desaparición y posterior asesinato de Carlos Lanz, lo que se confirmó es que esa gente no tiene nada bueno en su cabeza, entre ellos mismos utilizan la práctica del horror. Dios nos proteja. Lo del luminol, sí. Bueno, con estos mensajes los invito a hacer una nueva pausa y al regreso seguimos analizando algunas aristas de este crimen. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de este programa especial. Estamos conversando acompañados de Eligio Rojas, periodista de Últimas Noticias, y Madeleine García de la cadena hermana Telesur. Ya venimos. Donde participa Tito Viloria, que lo invita a una reunión política en Mariara. Lo lleva por la autopista regional del centro, hacia Yagua, es abordado por los dos sujetos antes mencionados, someten a Carlos, lo amarran y amordazan, es llevado con destino a la finca La Fortaleza en el estado Cojedes. Cuando llego a la finca está Carlos Lanz, amordazado y amarrado, sentado en un bloque en una construcción que tiene dicha finca. De allí los dos muchachos que lo ejecutan, lo llevan a una fosa que habían preparado un día antes el capataz de la finca. Por el estilo, cuando llegan a la fosa le piden que se arrodillen
a lo cual Carlos se niega, recibe el primer impacto en la sien derecha y posteriormente le propinan el otro disparo. Inicialmente lo iban a enterrar en la fosa, pero después deciden desmembrarlo. Tenían parte de lo que fue, bueno, este crimen, que lo que ya lo decía más temprano al inicio del espacio, Madelén García contaba, bueno, que además lo embalaron con un plástico de 3x3, decía también y ahí los desmembraron. Y luego, como tú lo mencionabas, se lo dieron, por así llamarlo, de comida a los cochinos. Es lamentable este hecho. Yo le comentaba a unos compañeros de trabajo, comentando, y a algunos periodistas, sobre todo el caso del hijo Alex Lang, que, bueno, se lleva en su memoria el imaginario de su padre revolucionario, luchador. Es lo que se lleva. Claro, porque uno cuando habla de un crimen, y lo digo porque uno es periodista, la gente que conoce periodismo de suceso, lo primero que pregunta, me decía Eligio Rojas, ¿dónde está el cuerpo? Eso es lo primero que uno pregunta. Y resulta que, bueno, se lleva el imaginario de su padre. Sí, a todas luces pareciera no encontrarse el cuerpo, porque el último cochino lo mataron en diciembre, ¿no? Lo otro es que también lo señaló Glenn Castellano, es que cuando los sicarios le dijeron, viejo, prepárate, porque ya sabes para dónde vas para esa, le dijeron que se arrodillara, y él dijo, no me voy a arrodillar. O sea, si me matan de pie, ¿no? Que eso es algo muy importante, y eso fue lo que dijo el hijo, ¿no? En el tuit que tú leíste. O sea, me llevó la imagen de mi padre, siempre fue un héroe, y según dijo el sicario, o sea, no se quiso arrodillar porque precisamente no iba a morir así, de esa manera, ¿no? Y entendamos la historia de Carlos Lang y todo esto, y la historia presente de Carlos Lang. Yo conozco a los campesinos del estado Carabobo, organizados por Carlos Lang, porque él tenía un programa Manos a la Siembra, precisamente para los momentos más difíciles del país, de pandemia y de sanciones económicas, cómo enseñar a producir en un corto y mediano plazo, y que todos podían sembrar para poder producir y aportar a la seguridad alimentaria. Y ellos están consternadísimos con esta situación porque evidentemente él era su maestro, su profesor, y muchos de ellos me decían, nosotros fuimos a la casa una vez desaparecidos y lo acompañamos a la esposa y a los familiares a buscarlo casa por casa, debajo de las piedras y todo este cuento, y no entendemos cómo se pudo durante 2 años tapar esta situación, ¿no? Alguien me decía, compañera de trabajo, me decía, no hay crimen perfecto. Bueno, lo dijo el mismo fiscal, ¿no? Ellos que supuestamente ellos decían eso, o sea... ¿Qué queda claro en este caso? ¿Qué puntos quedan claros de este caso? Ellos decían claramente que iban a generar toda la coartada para poder hacer el crimen perfecto, y evidentemente no fue perfecto, y lo que queda claro es que lo que dice el fiscal es que el móvil era un móvil de corrupción con toda una trama familiar que generó esta situación lamentable. Queda claro también la modalidad delictiva colombiana que se ha trasladado a Venezuela. Lo decía él también. Sí, que lamentablemente se ha trasladado a Venezuela toda esa crueldad, etcétera, etcétera, como el fiscal narró los minutos finales de Carlos Lang. Pero, fíjense un detalle, esa modalidad delictiva colombiana que se ha trasladado en Venezuela la están reproduciendo los líderes negativos que hay en algunas cárceles del país. Y el fiscal fue claro al mencionar que la mujer pensó desde un principio que se contactara a uno de los pranes de la cárcel de Tocorón. ¿Por qué ella piensa inmediatamente en esta salida? Porque allí encontraba... ¿Cómo alguien lo puede manejar desde la cárcel, por ejemplo? No, pero ese es un detalle que es explicable en la situación siguiente. Hay 7 cárceles del país que todavía no tienen lo que en su momento la ministra Iris Varela denominó el nuevo régimen penitenciario. Y esas cárceles están en un proceso de transición. Tocorón, la cárcel de Tocorón, es una de esas 7 cárceles donde no hay totalmente el régimen penitenciario y donde existe la figura de los pranes que le cobran a los privados de libertad desde la botellita de agua que se van a tomar hasta las visitas. Entonces, vuelvo al punto de la modalidad delictiva venida de Colombia, que esa es una de las cosas que también nos queda claro en el esclarecimiento de este caso. La participación de estos líderes negativos en la delincuencia.
Y no solamente en la delincuencia interna, porque ellos tienen sometido a sus propios compañeros privados de libertad, sino en la delincuencia que ocurre en el estado Aragua. Igual situación ocurre en la cárcel de La Pica, donde el PRAN Pedro Rapidito, tiene el control de numerosas células que actúan, que secuestran, que extorsionan, que asesinan en los municipios del estado Monaga. Entonces es una cosa que nos queda claro con este hecho, con la modalidad, con la forma, con la crueldad con que actuaron. Con la organización. Sí, con que actuaron para asesinar a Carlos Lang y después de querer desaparecer su cuerpo, como de hecho nos lo dice el fiscal general. Yo le preguntaba ese detalle esta mañana a un operador de justicia que cómo va a pasar, cómo va a ocurrir un juicio donde no está el cuerpo del delito. Y él me decía que en el año 2013 ocurrió un hecho similar en los tribunales de la región de Barlovento, que empiezan en Guarenas, Guatire, y siguen hasta el municipio Andrés Bello. En esa región ocurrió un crimen donde el cadáver no fue ubicado. Sin embargo, me decía él, el testimonio de los que participaron en ese crimen, porque siempre hay alguien que delata, como en este caso este personaje que hemos visto en los videos, siempre hay alguien que se acoge a la delación. El testimonio fue el que tomó en cuenta el juez para emitir su condena. Fíjense, hay algo que me llama la atención, ya nos quedan pocos minutos para que comience el programa con el mazo dando, pero hay algo que me llama la atención, se lo decía a Madeleine, también a usted, fuera de cámara, y es el tema de que parece que el momento, no sé si está bien decirlo así, se prestó para que Glenn y Viloria, Tito Viloria, yo siento que había celos. Y eso lo digo porque hay algo también que queda allí permanente, el tema del bolso que cargaba Carlos Lang en ese momento. Se llevan el bolso, pero a este personaje Glenn le entregan una réplica pequeña de la espada de Bolívar, que parece llevaba a distintos eventos donde era invitado, como fue invitado y engañado en ese momento. Se la entregan y este personaje dice que él sintió como un trofeo. No habría también allí... Esas son las mentes criminales. O sea, es lo que precisamente también yo le preguntaba a un especialista en derecho penal, que cómo se puede entender esto luego de 2 años, ¿no? Y que pueden sostenerse una mentira, porque además lo sacan de su casa, como dices tú, engañado, diciéndole que iban a ir a una reunión con los milicianos, una reunión política, y allí es donde ocurre todo, ¿no? Y en la mitad del trayecto cambia la historia. Entonces Tito Viloria, que es el que está, otro de los detenidos y que está imputado, pues al principio dice, bueno, ¿cuál es el móvil? No, es que... se pensaba que era un móvil político, ¿no? Entonces dice, pero como un móvil político. Entonces 1 hora y media después delata también, aparentemente, todo lo que ocurrió. Entonces es más que todo ensañamiento. Yo le decía a este especialista en derecho penal que cómo se podía entender eso. Y yo dije, bueno, son mentes criminales, hay una psicopatía allí importante y que delata absolutamente todo lo que... Y bailando los hechos y da como resultado eso. O sea, un ensañamiento a una persona y que finalmente terminó en esto, en secuestro, en sicariato, en asesinato y luego en la desaparición del Y en el cuerpo. móvil, que es la corrupción. Y el móvil, la corrupción. Pero fíjate, tú decías... Nos queda poco tiempo, Julio, Dali. sí, tú decías, Julio, que nos los comentabas fuera de cámara, que te parecía una actitud de celo para con el liderazgo de Carlos Lang. Fíjate, yo estaba pensando ahorita precisamente en eso, y el rostro de Carlos Lang para estas personas, el rostro de él per se, su personalidad, su figura, ya era una denuncia. Ya esta gente que estaba presuntamente implicada en legitimación de capitales, al ver a Carlos Lang se sentían interpelados, se sentían cuestionados. Y entonces se plantearon en algún momento cómo eliminamos esta denuncia andante que... Claro, porque no permitían hacer el resto de los negocios, ¿no? Según todo esto... Según la investigación. Según la investigación, era una traba, una piedra en el zapato, porque no permitía las corrupciones y todo esto. Y según Tito Viloria, funcionaba como testaferro de la esposa, ¿no?
Entonces, Han buscado proveedores a través del INSE. Y la exactamente. esposa de Tito Viloria, de apellido Suárez, Suárez. creo, que está detenida también. Exactamente, entonces todo esto forma parte de toda esta... Una red. Sí, se develó eso, se develó también una trama de corrupción bien terrible y que, bueno, estaba detrás de todo esto. Y bueno, lo otro que se muestra es eso, esa situación familiar que, bueno, de violencia, de no soportar, de estar obstinada, de todo este cuento. Además, el estatus también que le daba, la prestancia y la credibilidad de Carlos Lanz, la lucha a su esposa. Y yo decía, bueno, pero se hubiese separado y ya. Pues no, era que perdía muchas cosas también, ¿no? Porque él servía para obtener muchos beneficios y muchas cosas a su alrededor. Bueno, es un placer para mí haber compartido con ustedes en este espacio, hacer un análisis y también un recuento, bueno, de este hecho que ha develado el día de hoy con detalles. Yo le decía al inicio del espacio, es la tercera rueda de prensa. Y Lo dijo el fiscal hoy. Las investigaciones continúan además, ¿no? me atrevería a decir que en las primeras dos creo que no se dio un gran avance como lo que acaba de suceder ahora, y a través de redes sociales nos enterábamos diariamente lo que exigía la gente. Lo decía Len Castellano, decía que que se había creado toda una laraca y que nunca pensaron que eso tendría un impacto. El tema de marchas, algunos pósteres, habían algunos dibujos en murales, y sin duda tuvo el impacto. Además ya se venía haciendo un trabajo. Agradezco a Eligio Rojas, periodista de Última Noticia, por estar aquí en este programa. A Madeline García, bueno, ya yo siempre te invito a los espacios estos de análisis en el ámbito internacional, y Eligio Rojas siempre está a pulso. Mañana no vas a estar allí. Él es el especialista. Sí, siempre está haciendo algunas preguntas sucesos complicadas. De esta manera nos vamos a despedir. En minutos empieza el programa con el mazo dando, y sin duda el mensaje de esto es, bueno, recordar la lucha revolucionaria de Carlos Lanz. Sí, Ha tenido esto un impacto en la fuerza de la revolución bolivariana, pero sin duda la lucha revolucionaria, lo que hizo por este proceso, es fundamental. Y lo último, lo que te comenté, lo de los campesinos, la siembra, tratar de producir la tierra para la seguridad alimentaria, manos a la siembra con los niños en las escuelas, y esto dejó una huella muy importante. ¿Qué recuerdas? ¿Cuál es la huella? Rápidamente, Eligio. La huella de Carlos Lanz son sus enseñanzas en todos esos eventos donde era invitado. En San Juan de los Morros, en Guárico, estado capital de Guárico, fue muchas veces, y él es muy querido por allá. Su recuerdo pervive, y bueno, esperemos que el Ministerio Público siga aclarando muchos detalles que todavía quedan allí. Sí, muchos detalles que todavía quedan en el aire, y que bueno, no sería ya debate de este programa porque estamos finalizándolo. Bueno, agradecemos nuevamente, y ustedes perdieron la oportunidad de hacer varias preguntas. Nos vamos. Nos vemos en una próxima oportunidad. No, jamás. Mañana estaremos en el programa A Pulso. No se lo pierda. Feliz noche, y no deje de ver el mazo dando. Adelante.